disfrutemos el mejor spa radiofónico. Entérate de lo más actual y polémico de los famosos. Contágiate de la buena vibra y gana con nuestras promociones. El mejor spa radiofónico. La opinión Radar News. Muchas gracias, son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y gracias en esta mañana a mi querida Marco Barrubias, es colaboradora en este espacio informativo a propósito justamente de la propuesta, las exigencias que tiene que ver con Pedaleanda, que en las redes sociales ha tenido mucho impacto en lo que significa justamente el desarrollo, el quehacer, la vida cotidiana de las y los ciclistas. La semana pasada mi compañero Adán Olvera, tuvo el atrevimiento de salir en la bicicleta, ir a acompañar a Marco Barrubias y grabar y subir a las redes sociales, y creo que se convirtió en una muy buena experiencia, Marco Barrubias. Muy buena experiencia. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias como siempre con este espacio. La verdad es que sí, muy emocionante, por eso contesté tan rápido. Muy emocionante este ejercicio al que más gente se está sumando. Qué bueno. Que al final es muy bonita esta disposición, particularmente por parte de los medios de poder como que tener esta empatía y hablar desde... Ahora sí que a pie de calle. Entonces, a pie de calle. Está muy interesante lo que pueda pasar y creo que al final nos va a beneficiar a todas las personas. Perdóname, salvo tu mejor opinión, pero que no se convierta en una experiencia de un periodista, Exacto. de un ciudadano, de una persona, sino que realmente una política pública y una acción de gobierno que atienda esas cosas y se mejore colectivamente el entorno, ¿no? Completamente. Por ejemplo, aquí algo interesante fue que de todo el trayecto que hicimos, que fue de aquí de Radar a 5 de febrero, sí, de ida no agarramos nada de ciclovía, o sea, la mayoría de vías las agarramos normal porque no existe ciclovía. No hay ciclovía. Y de regreso, ya hay un pedazo de ciclovía, pero es el trayecto, que es un trayecto pequeño, que es un trayecto de 1.5 kilómetros de ida, 1.5 de regreso de vuelta, solo tiene a lo mucho 800 metros. Sí, Entonces, por ahí, ese es uno de los grandes factores que hacen que la gente no se anime y donde necesitamos, políticas públicas. Luego vi algo que posteabas en 5 de febrero y decías fluido. Cuando yo leí fluido el 5 de febrero, te juro, de verdad, Marco, porque dije, a ver, espera, ¿fluido en dónde? ¿De qué? ¿Fluido cómo? Ibas en la bicicleta, dije, es Marco Barrubias, con razón, exacto, me llamó y la ahí atención. siempre está fluido 5 de febrero en bici. Qué bueno. Sí. Bueno, hay una propuesta, esta semana se dio a conocer, se llama Clics de Vida, que es la implementación de las fotomultas en vialidades como Fray Junípero Serra o el circuito Universidades, que son de muy alta velocidad, y que yo veía, ¿no? En términos de infraestructura, ya que se está tomando una acción de esta naturaleza, creo que también hay muchas carencias y muchas situaciones que se tienen que atender. Desde el punto de vista de la bicicleta, esta disposición de Clics de Vida ayuda, sirve, esto es lo que realmente tenemos que ir haciendo en Querétaro, mi querida Marco Barrubias. Muchas gracias, creo que es un tema bien importante que nos toca a todos los ciudadanos, y como dices, al ser una vía de alta velocidad, inmediatamente se convierte en una vía de alta siniestralidad. Un compañero, Claudio Sarmiento, y yo armamos un texto en este sentido, y empieza con un ejemplo que te quiero compartir, y es: imaginemos un pedazo cilíndrico de plomo en nuestras manos. Si lo aventamos con fuerza hacia otra persona, lo más probable es que le cause una molestia menor. Pero ¿qué pasa si lo colocamos dentro de un arma de fuego y disparamos? Se convierte en un proyectil letal. Sin la pistola, el pedazo de metal no es realmente una bala, aunque tenga su forma, y sin la bala, una pistola es relativamente inofensiva. Así que la diferencia radica en las velocidades que la bala alcanza gracias a la pistola. Esto independientemente de las intenciones de quien lo dispara. Sí, claro. Ahora, si extendemos la analogía al uso del automóvil, por sí solo, un vehículo no atenta contra la vida de las personas. Si vas caminando y chocas con un auto estacionado, no pasa de una molestia o un tropiezo. Lo mismo pasa con la vialidad. Un área pavimentada puede tener múltiples funciones. Así que la verdadera diferencia en letalidad radica en las velocidades que el auto alcanza gracias a la vía, independientemente de la intención de quien lo maneje. Entonces, las armas, las balas, los autos y las vías dependen tanto de sus diseños como de sus usos adecuados para que estos funcionen como herramientas y no como armamentos letales. Va un poco en dirección a decir, las fotomultas nos ayudan a regular el comportamiento que provocan las vías, ¿no? Muchas veces decimos, infraestructura genera cultura. Entonces, la infraestructura que hay, por ejemplo, en el anillo vial
Fray Junípero Serra genera una cultura de la velocidad. Y esta cultura de la velocidad está comprobada que en el 90% de las colisiones hay exceso de velocidad. Sí, claro. Sí, entonces, sí, es muy claro que si regulamos la velocidad, vamos a tener un efecto en la seguridad de la vía. Entonces, si regresamos a la metáfora del arma, vamos al tema en Estados Unidos, ¿no? Cómo hay todo este debate en torno a la regulación de las armas. Así es. Entonces, este tipo de medidas van en esta dirección, en decir, ¿cómo hacemos que la gente deje de usar un vehículo de transporte que se use como arma? Me quedé pensando lo que dices además, Mar Covarrubias. Obviamente sí, porque está el arma no pasa nada, el arma está ahí. El tema es cuando hay el uso irresponsable de ese tipo de situaciones que puede provocar daños incalculables, ¿no? Completamente. Pérdida de vidas, en fin, otra situación. O sea, es conciencia, es responsabilidad, es también pues esta capacidad humana y social, ciudadana, para poder utilizar y aprender a utilizar un vehículo, para poder utilizar y aprender a utilizar obviamente una serie de situaciones que las autoridades tendrían que ir generando en las políticas públicas y en una infraestructura mejor, ¿no? Completamente, y es parte de un sistema que promueve la cultura Claro. vial. Y parte de este sistema es, por un lado, decir, entre comillas, te castigo o te doy un reforzamiento cuando no haces algo bien, que es, o sea, me tienes que pagar. Y por otro lado tiene que ir acompañado de un montón de políticas, ¿no? Por ejemplo, lo que platicábamos, Fray Junípero no tiene ciclovía. Mucha gente, yo tengo varios compañeros que estudian en el campus aeropuerto y se van en bici por el Fray Junípero. Y es impresionante, pero dices, como no hay otra manera. Verdaderos kamikaze. Sí, y dices, al final un compañero me decía, pues prefiero eso a tardarme 2 horas en llegar y 2 horas a regresar al transporte. O sencillamente no tienes vehículo, Ajá, ¿no? exacto, como no es como llegar. que de gusto, ¿no? Sí. Y creo que las fotomultas, al ser un impuesto no recaudatorio, abren la puerta a que con la nueva ley de movilidad segura, este recurso que entra se pueda usar e invertir para fortalecer la movilidad segura en esta vía, que esto no sería nuevo. En Ciudad de México, cuando se pusieron las fotomultas, fueron utilizadas en obras de reconstrucción de banquetas, señalización relacionada con la seguridad vial y peatonal. Sí. Entonces ya hay precedente, y el chiste sería, pues la manera en que realmente puedan tener un impacto es sí regulando la velocidad, que como decimos está relacionada con siniestros viales, pero también ayudando a incentivar, por ejemplo, la movilidad sostenible. Sí, claro. Me dice, mire, oiga, sabemos quiénes son realmente los automovilistas que siempre van a exceso de velocidad. Los jóvenes que van a la universidad, por ejemplo, hay una universidad particular, las cuales incluso llevan hasta muchos de ellos guaruras que te avientan el carro para que lleguen a sus clases a tiempo, esto sin importarle los accidentes que pueden ocasionar. Creo que sería algo que se debería revisar, pues un día de estos habrá pérdidas mucho más grandes que un bien material, como lo es un carro. Gracias por leer mi comentario, me dice Josefina Robledo. Muchos estudiantes, alumnos que van a la Universidad Anáhuac. Que lo platicábamos, ¿no? Sí, y es súper atinado el comentario de Josefina, porque dices, qué miedo, o sea, y sería interesante ver si mismo la Anáhuac tiene una estadística de cuánta gente ha habido. Ahora, yo retomo ahí lo que tú comentabas a propósito de lo que dice doña Josefina, también es, si hay ya una disposición y una acción de gobierno que se llama Clics de Vida, para ir regulando por lo menos la velocidad en esta zona, en estas vialidades, Fray Junípero Serra y Circuito Universidades, deberían ir complementándolo ya. Completamente. Y hay con la recurso, otra ¿no? opción. Que muchas veces el argumento es que no hay recurso. Pues ahora que tienes este sistema de fotomultas, se puede fácilmente invertir en esa dirección. Y eso creo que también contribuiría a que muchas veces el descontento de la gente con este tipo de medidas, es decir, no, pues puede haber un conflicto de intereses, ¿no? Aunque el gobierno está en su derecho de contratar a un privado, siempre está esta duda. Y es muchas veces la molestia, pero por ahí diríamos, entonces hay que molestarnos como con ese tema en particular, y no con las fotomultas, porque al final las fotomultas está comprobado científicamente que sirven para reducir la mortalidad, y al final que haya una inversión de este recurso y que haya una transparencia en el manejo de recursos va a ayudar a que la gente pueda como tomar mejor este tipo de medidas y que se pueda extender, ¿no? Porque no solo queremos en
en Fray Junípero, las queremos Sí. en toda la ciudad. Así es. Ahora, no tiene un afán recaudatorio en esta primera etapa, como tú ya bien lo has señalado, pero si cuesta 1,060 más o menos, hasta 1,600 pesos una multa, una infracción, que esa infracción y ese dinero regrese para atender justamente este tipo de situaciones. Porque es algo interesante, ¿no? Porque al final el Fray Junípero, por ejemplo, piensas en lugares como La Pradera, pues que llevan un montón de tiempo ahí y que apenas, por ejemplo, se metió un poco más de transporte público ahí, o San Pablo, ¿no? Como que al final también es importante atender a las personas que no usan el auto, que como ya sabemos en Querétaro son mayoría. Mira, fíjate, ha habido reacciones. Buenos días. Me gustaría también que llevaran a cabo el recorrido de la bicicleta un día a las 6:20 de la mañana, llevando a los niños a la secundaria y a la preparatoria. Un servidor que tiene 2 niños, realmente no es viable, no es posible poder utilizar la bicicleta. Me dice, se llama Pancho García. Claro, Pancho, no es, o sea, la verdad es que la bici, algo que insistimos, no es para todos, y por eso yo siempre intento poner ejemplos de transporte público. Un transporte público eficiente y seguro es la única manera de mover una ciudad realmente. Sin duda. ¿No? Y hay ejemplos aislados, por ejemplo, pienso en Mamá en Bici, pienso en alguien en Corregidora que tomó los viernes sin auto con sus 2 hijos y su esposa también, que son esfuerzos aislados de gente que le está echando muchas ganas, pero casi que parece, o sea, no debe de ser que la gente le eche ganas y se esfuerce. Y dice, es muy bonito hablar y salir a rodar y a pedalear, pero cuando uno tiene familia y que tienen que llegar a la escuela, que tienen que llegar a la oficina, que tienen que llegar a trabajar, uno tiene que buscar alguna otra alternativa. Y la única que tenemos es el coche. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tal? Y por ejemplo, pues también muchas veces están los trayectos encadenados, la gente trae cosas en su coche, etcétera. Pero le voy a pedir que se fije en la gente que va alrededor de él. Mucha gente que va alrededor de él en auto podría hacer sus trayectos o en transporte público o en algún otro medio de transporte, si hubiera la infraestructura. Entonces, algo también importante es que estas medidas sirven para que hay gente que de plano no se puede bajar de su coche, ¿no? Como él nos dice, oye, yo llevo a mis hijos, después trabajo, después a comer, después y en una ciudad muy extendida. La idea es que las vías puedan estar lo más libres para ese tipo de personas que sí o sí se tienen que mover en auto. Bueno, gracias por el comentario, don Pancho García, muy amable, y gracias también por seguirnos. Son las 7:58, un momento más vamos a platicar con el secretario de Seguridad Ciudadana, por cierto, Giovanni Elías Pérez Hernández, a propósito de este esquema de las fotomultas y que habrá que ir complementando, ¿no? Con infraestructura. Habrá que ir complementando también con cultura vial, cultura de respeto y al mismo tiempo con políticas públicas que realmente respondan a propósito de lo que tú decías, esta nueva ley de movilidad segura que tenemos que revisar y que tenemos que atender y que tenemos que hacer efectiva. Hacer efectiva porque, por ejemplo, pues en León ya se ampararon de que el presupuesto no impactaba a la mayoría no usuaria del auto y se ampararon contra un presupuesto municipal de obras. Entonces ya no es como que, hay que echarle ganas, no, ya es la ley y la gente se puede amparar si no hay banqueta, la gente se puede amparar si no hay ciclovía y ya pues ya es la ley. Ya es la ley y tenemos que ser ciudadanos cada vez más exigentes y más comprometidos. Así es. Bueno, mi querida Marco Barrués, como siempre, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde podemos verte? Muchas gracias. Ahí en @pedaleanda, ahí pueden ver el video de Adán, próximamente el video de Aurelio. Y el artículo de la Oye, yo en mi video va a ser en camión. Sí, lo podemos también en camión. Me voy a parecer a Cuanal y luego me van a decir, a ver, óigame, pues, ¿de qué se trata, hombre? Para ver si es viable desde tu... Bueno, un día con mucho gusto. Gracias, mi querida Marco Barrubias, que tengas bonito día. Igual. Como siempre, gracias, siempre amable, siempre gentil, siempre atenta. Marco Barrubias, pedaleando aquí en Querétaro a través de este espacio informativo aquí en Radar News en esta primera emisión. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. De regreso voy a platicar con el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, a propósito de este programa que se llama Clics de Vida, que tiene que ver con las fotomultas, detalles, dudas, sugerencias, cuestionamientos, opiniones, siempre bienvenidas a través de este espacio de noticias. La pausa y volvemos.